Vamos a empezar la clase de hoy. Estamos 25 de mayo. Bueno, con un poco de repaso de la clase anterior, que habíamos visto la teoría, habíamos visto también sobre conceptos de investigación de mercados, los tipos de investigación de mercados. Hoy vamos a continuar. Y hoy vamos a ir viendo ya la parte más práctica de la investigación de mercados. Una vez que ya tenemos identificado cuál va a ser nuestro tipo de investigación, cómo vamos a aplicar eso, bajo qué técnica. Entonces aquí interviene la técnica del muestreo. Entonces, en estadística, ¿ustedes vieron muestreo? ¿Ustedes ya pasaron estadística? Sí, ya vi, o sea, sí pasamos, pero no, parece que no estuvo dentro de las clases o la materia, lo que, ¿No tuvieron estadística dentro bueno, no tuvieron ya vi, muestreo dentro de estadística? muestre, no vi. ¿No vieron el muestreo aleatorio, el aleatorio simple? No. No. Bueno, entonces hoy vamos a ver y vamos a tratar de ser un poco más claros, pero tiene que ver mucho con la estadística y aplicación de la fórmula. O sea, realmente la estadística es igual cómo recolectar los datos, cómo aplicar las fórmulas, y el muestreo es una parte de la estadística que tiene el mismo sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, definir y calcular los valores de población, muestra, unidad de estudio. Eh, Aquí ya van saliendo palabras nuevas para ustedes, como población, como muestra, como unidad de estudio. Ya luego vamos a ver los conceptos, ¿no? Y a detalle. Entonces, generalmente todos los datos son medidas y son cuantificables, ¿no? Están dentro de variables cuantitativas y los datos crudos u originales son aquellos datos obtenidos directamente ya de experimentos o de levantamiento de información. Luego son sometidos a un tratamiento estadístico. Entonces, el propósito de la investigación es poder formular generalizaciones basados en un conjunto de observaciones que se extrae del estudio. Entonces, dentro de la metodología de diseño muestral, aquí tenemos palabras nuevas: población, muestra, individuo, variable, tamaño de muestra y tipo de muestra. ¿Ya? ¿Cómo identificamos o cómo calculamos una muestra? ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramientas necesitamos? Debemos conocer primero qué es la población. La población es el conjunto de todos los individuos, personas, objetos, animales o cualquier variable que porten información sobre el fenómeno que se estudia. La muestra constituye una selección al azar de esta población, o sea, de el conjunto de todos los individuos. El individuo es cualquier elemento que aporta información sobre el fenómeno que se estudia y pertenece a la muestra. La variable es toda aquella propiedad de algún objeto, persona o evento que posee diferentes valores y que es proporcionado por el individuo. El tamaño de la muestra ya viene a ser la calidad y validez de los resultados de una investigación, dependiendo del tamaño de la muestra, y el tipo de muestreo es la selección de las diferentes maneras de muestreo que existen. Podemos seleccionar entre aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un gráfico para explicar de mejor manera qué es la población y qué es la muestra. Entonces, aquí tenemos la población que está en el círculo grande
y que es el conjunto de todos los individuos que tienen información de lo que yo quiero estudiar. Entonces, vamos con un ejemplo. El ejemplo del lácteo, de los lácteos que dimos, ¿les resulta sencillo o les resulta más sencillo el ejemplo de una cooperativa de taxis? ¿O les resulta más sencillo el ejemplo de una escuela donde la población sea de primero a sexto? Bueno, ellos creo que es de primero a décimo, ahora es de primero a décimo. eh, o vamos por ahí. ¿Cuál de los tres ejemplos les resulta más familiares y más fáciles de entender? ¿O ninguno de ellos? ¿O en qué ámbito podría aplicar un ejemplo? Lo de la cooperativa de taxi que indicó, no sé. Ya. Entonces, el ejemplo de la cooperativa era que yo quiero poner una nueva cooperativa de taxis en el norte de Quito, ¿sí? Entonces, ¿cuál viene a ser mi población? La población viene a ser todo el norte de Quito. Entonces, el Quito, ¿cómo está distribuido? Está distribuido por sur, centro y norte y valles, ¿sí? Entonces, yo quiero ubicarme solo en el norte. Entonces, ¿cuál viene a ser mi población meta y mi población de estudio? Todas las personas que están en el norte de Quito y me pueden dar información respecto a mi proyecto, que es la nueva implementación de una nueva cooperativa de taxis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la muestra? Resulta que me voy al municipio de Quito, averiguo cuál es la población del norte de Quito y me dice, bueno, del sur, del norte, del centro, del norte y del valle. Y del norte me dice 500,000 personas. Estoy lanzando números a manera de ejemplo, ¿no? Entonces me dice que el norte es 500,000 personas. Entonces mi población viene a ser esas 500,000 personas, ¿sí? Ahora, la muestra de esas 500,000 personas es una selección al azar de esa proporción de la población. Por eso aquí está un circulito pequeño dentro de este círculo grande que dice población. Entonces, esta muestra es calculada estadísticamente de las 500,000 personas tomando algunas variables estadísticas y matemáticas para definir Wow. de esas No, no, 500,000 no, personas no. qué es representativo y qué cantidad de personas yo debo preguntar si es o no necesaria una nueva cooperativa de taxis. Esa viene a ser mi muestra. No va a ser 500,000. Digamos que aplicando la fórmula, y ya más adelante vamos a ver la fórmula y cómo aplicarla, cuando aplicamos la fórmula me dice que de las 500,000 personas, yo debo realizar la investigación o las encuestas o preguntar a 230,000 personas, por ejemplo, ¿sí? O sea, ahorita estoy diciendo un número al azar sin aplicar todavía fórmulas. Entonces, de las 500,000 debo aplicar según el muestreo y la estadística 230,000. Entonces, mi muestreo, como es representativo y es estadísticamente aplicado, estoy indicando que es la decisión de ese estudio va a estar respaldado por una población, o perdón, por una muestra representativa que me afirme o me niegue mi hipótesis y mi estudio, ¿sí? Entonces, dentro de esta muestra está el individuo. Entonces, aquí arriba tenemos la población y dentro de la población está la muestra. Ahora la muestra se convierte en mi círculo grande y dentro de esta muestra está el individuo. ¿Y qué es el individuo?
es cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se estudia. Ya. Entonces, en este caso del ejemplo que estamos viendo de los taxis, el individuo va a ser cualquier morador de la ciudad de Quito, del norte de Quito, que yo le voy a preguntar, luego con una entrevista o una encuesta, le voy a preguntar si está o no está de acuerdo con la creación de una nueva cooperativa o si es o no es necesaria una nueva cooperativa, ¿sí? Entonces, este individuo es, en este caso, cualquier persona que viva en el norte de Quito, ¿sí? Y si es que vamos a hacer otro tipo de estudio, igual va a ser cualquier persona o cualquier elemento que nos aporte esta información de lo que estamos buscando. La variable viene a ser toda aquella propiedad de algún objeto, persona o evento que posee diferentes valores. El término variable implica una característica que cambia, tal como la frecuencia cardíaca, por ejemplo, aquí nos dice, o la presión arterial o la masa corporal. Por ejemplo, en este ejemplo de la creación de la cooperativa, la variable puede ser si yo estoy entrevistando a una persona que tiene trabajo, es decir, pertenece a la población económicamente activa, o a una persona que está en el desempleo, por ejemplo. Entonces, la variable va a ser diferente ya en el análisis, porque una persona que tiene desempleo va a decir, sí se necesitan más taxis, pero yo no puedo acceder a pagar un taxi, por ejemplo, una persona que está en el desempleo. Entonces es una variable del individuo. Mientras que si una persona que trabaja y tiene ingresos frecuentes, ¿qué va a decir? Sí, necesito un taxi, yo sí puedo pagar el taxi, ¿no? Entonces este tipo de variables nos otorga el individuo. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de variables. La variable independiente, la dependiente, la cualitativa y la cuantitativa. La independiente es la que habrá de ser manipulada en el experimento o en el estudio, es decir, aquella que cambia y posee potencial de afectar la variable dependiente. Por lo tanto, este tipo de variable es controlada sistemáticamente por el investigador durante el experimento científico o la investigación y se busca hallar el efecto que tiene una o más variables independientes sobre otras dependientes. Entonces, la dependiente se determina antes o después de haber tratado las variables independientes y representa la medida que se emplea para determinar el efecto de la variable independiente. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando vimos la investigación causal, ahí hablamos de variables dependientes e independientes. La variable dependiente, y hablamos de causa y efecto. Entonces, la dependiente viene a ser el efecto y la independiente es la causa. Entonces, a veces es más fácil y eso no tiene ninguna implicación, ¿no? Si yo tengo identificado primero la variable dependiente, está bien, porque esa me permite llegar a la independiente. Por ejemplo, si hacemos un estudio, para que sea más sencillo, un estudio de contaminación al ambiente, ¿sí? Y decimos, estamos investigando el porcentaje de contaminación del transporte y empresas industriales que generan en el ambiente. Entonces ahí, ¿cuál es el efecto? Es decir, la variable dependiente. ¿Cuál es el efecto? Vendría a ser la contaminación, ¿no? La disminución de la pureza en el oxígeno, por ejemplo, ¿ya? Entonces se viene a ser la variable dependiente. ¿Y cuál es la independiente? ¿Qué grado de contaminación está generando el transporte público?
y la otra también la contaminación que están emanando las industrias o por maquinaria industrial. Entonces, y las dos son la causa de un efecto que es la contaminación y que vendría a convertirse en la variable dependiente, ¿sí? Estas dos necesariamente están interrelacionadas y las dos funcionan juntas, ¿sí? La variable cualitativa y la cuantitativa, me parece que en la primera clase yo les pregunté incluso qué era cuantitativa y cualitativa y alguien me respondió a la perfección. La cuantitativa son todas aquellas cuantitativas, son todo lo que podemos medir, ¿no? Y que está en términos numéricos, y la cualitativa son características, cualidades o atributos que luego no necesariamente son medibles en números, pero sí podemos medirlos también en función de la percepción. Es más complicado medirlas, pero no imposible, ¿no? También hay técnicas en las que se puede medir. Entonces, en las cuantitativas, que hablamos de términos numéricos, tenemos las continuas y las discretas. Entonces, se puede asumir en las continuas cualquier valor como números reales y las discretas valores enteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos una investigación, regresando al ejemplo del taxi, de las cooperativas, de la nueva cooperativa de taxis, si decimos que tenemos que encuestar a 230,000 personas, de esas 230,000 personas, 200,000 me dijeron que sí y 30,000 me dijeron que no. Entonces, esa es una variable continua, cuantitativa continua, porque son números reales, porque no puedo decir 200.5 personas me dijeron, o sea, a una persona le partí en dos y le dije 200.5, o sea, no puedo hacer. Mientras que, y es por la característica, pero si estoy, por ejemplo, contando materia prima en una fábrica, telas, por ejemplo, puedo decir, tengo 100.8 metros de una tela A y tengo 53.40 metros de una tela B, pero por la característica del producto, ¿sí? O del estudio que estoy realizando. Si hablo de personas, siempre voy a usar variables cuantitativas continuas y discretas. Ya viene con números enteros, puedo usar comas y también fracciones, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el objetivo de investigación es evaluar el precio de viviendas en la ciudad de Quito. Entonces, ¿cuál es la población? La población viene a ser toda. Este voy a hacerles con ustedes. El otro ejemplo solo les voy a leer y de ahí ustedes me van a responder, ¿sí? Ya. Entonces aquí estamos en evaluar el precio de la vivienda de la ciudad de Quito. Entonces, ¿cuál es la población? La población vendría a ser el total de las viviendas que están registradas en la ciudad de Quito. Así vamos a estudiar el precio de la vivienda de toda la ciudad. Lo normal va a ser recoger información sobre todas las viviendas de la ciudad, pero aquí sería un gasto muy altísimo, o sea, más o menos sería hacer como un censo, y los censos casi solo lo pueden hacer los gobiernos o los estados. Entonces necesitamos calcular una muestra. Entonces la muestra, ¿cuál va a ser? El grupo o el subconjunto de las viviendas de la ciudad de Quito seleccionadas mediante una técnica de muestreo que se entienda que es suficiente y representativa. El individuo en este caso va a ser la persona que viva en esta casa, ¿no? Que estamos queriendo identificar el precio.
Las variables a analizar, aquí cuáles van a ser: el precio de la vivienda, el tamaño. ¿Por qué? Porque voy a tener casas, depende de los metrajes de construcción, yo que sé, casas de entre 50 y 100 metros, entre 100 y 200 metros, entonces voy a tener diferentes variables. Y aquí es el precio, ¿a qué variables debo considerar? El precio de la vivienda, el tamaño, la cantidad de habitaciones, la ubicación, la antigüedad. Depende del estudio, aquí podemos identificar cualquier tipo de variable. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? El tamaño de la vivienda, cantidad de habitaciones, ubicación y antigüedad. Ese es las causas. ¿Y cuál es el efecto? El precio de la vivienda, que está relacionado con el objetivo de la investigación. Entonces, esto es, por ejemplo, un truquito, ¿no? Siempre la variable dependiente va a estar directamente relacionada con el objetivo. No lo dice la teoría, no lo dice ningún libro, pero en la práctica viene a ser así, ¿sí? Entonces, aquí también podemos identificar variables cualitativas, que es de cualidades, tamaño, puede ser grande, pequeña, la ubicación, si está en el norte, en el centro, en el sur. Y cuantitativas, siempre estamos igual analizando el precio. Tenemos una variable cuantitativa discreta, que sí puede ser en años. ¿Por qué discreta? Porque sí puedo representar con decimales o con fracciones, y también una continua, que es cantidad de habitaciones en números enteros. Entonces, puede ser que alguna casa diga, tengo una habitación y media, pero resulta que la media habitación no es habitación, sino es un estudio. Entonces, ya depende de cómo manejemos las variables, ¿no? El siguiente ejemplo, y ahí ya no hemos tenido más ejemplos, así que se salvaron. Pero hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Alguien está hablando? ¿Tiene como una interferencia? Y no logro escuchar la pregunta que tenga. Está claro hasta aquí y necesito que me digan si está claro, si se entendió, porque ahorita vamos ya a la fórmula de cálculo de la... A ver, Aníbal, allá. Necesito saber si estamos claros. Continuamos con la aplicación de Buenas noches. tamaño de la muestra. Aníbal, dígame. No le escucho, está como interferencia. Máster, buenas noches. Sargento Rodríguez. Buenas noches. Dígame. Verá, pienso, o sea, en el criterio personal, ¿no? Tenemos una tarea que justamente habla sobre estas situaciones de la muestra y crear pues, unas encuestas y en el ámbito personal yo sí le rogaría de que me explique bien, en todo caso, lo que tenemos en cuanto a las variables, los pasos del diseño de la muestra, el individuo, porque vimos la muestra del individuo, pero en cuanto al individuo, pues no sé si se me saltó a la variable directamente, pero no vimos el individuo en sí. Usted me hablaba de una cantidad de personas Aquí está el que, individuo. sí, Viene a ser las personas que están en la vivienda de dicha ciudad. sí, me refiero a las páginas anteriores donde habla usted de los pasos de los diseños de la muestra, ¿no? En las diapositivas anteriores
Me gustaría, en todo caso, no le entendí prácticamente en lo que habla de las variables independientes, variables dependientes, las cualitativas y variables cuantitativas. Me gustaría que de pronto me refuerce un poquito eso antes de comenzar el ejercicio que usted nos estaba explicando. Que me refuerce un poquito Ya, ahí. a ver, Porque vamos a repetir. Ya, listo. A ver, las variables dependientes y las independientes creo que está claro. La cuantitativa y la cualitativa viene a ser las cualitativas, todas las cualidades que tenga nuestro proyecto o nuestro estudio. Y las cuantitativas, ya en términos numéricos, hablábamos, por ejemplo, de la casa, donde vimos aquí, vendría a ser las variables cuantitativas, ¿dónde estaba acá? Ya, las cuantitativas, por ejemplo, la cantidad de habitaciones que tiene, y ahí está en cantidades continuas, perdón. Y las discretas vendría a ser la antigüedad en años, o tal vez puede ser también una variable cuantitativa continua, la cantidad de metros que tiene una casa, ¿sí? Donde puedo usar decimales. En cambio, las discretas son reales, son números reales enteros. Hablábamos de que no puedo dividir a una persona en la mitad, no puedo dividirle en 3/4 o en 1/4, tiene que ser personas reales. Entonces, esa es la característica de las variables cuantitativas. Entonces, si nos vamos a la teoría, tenemos las cualitativas, que vienen a ser todas las cualidades o atributos que no son medibles en números. Entonces, aquí tenemos si es una organización personal o funciones. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo de variables cualitativas y cuantitativas. En la institución de ustedes, ¿ya? Vamos a ver dentro de un área, dentro de la estructura de ustedes, debe haber un área operativa, ¿no es cierto? Entonces, si decimos cuántas personas están en esta área operativa de la CTE, ¿qué es? ¿Una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativo. Exacto, porque ¿Cuánto? van a decir, Cuantitativa. exacto, ¿cuántas personas son? Es número. Entonces, las variables cuantitativas se caracteriza porque viene representada en términos numéricos. Y estos, a su vez, en continuas y discretas. Continuas son reales. Entonces, si dice que en la unidad de ustedes son 2,000 personas, no puedo decir 2,000.5, porque son personas completas. Entonces, esa es la característica de las cuantitativas continuas. Y las discretas, puedo usar decimales. Entonces, puedo decir de las personas, a ver, yo qué sé, podemos decir una característica que ustedes tengan, que podamos medir con números. Que el 55% de los agentes de tránsito sean de la costa, el 30% de la sierra y así 30.1 se puede decir de el oriente, se puede medir No, así. eso también va a seguir siendo una cuantitativa continua, porque el 55% me tiene que dar número real, no puedo tampoco usar decimales. Entonces, por ejemplo, sí puedo decir cuántas, yo qué sé, herramientas de trabajo ustedes disponen. Pueda ser que, bueno, no sé si ustedes usan armas, pero digamos que son armas, ¿ya? Entonces sí puedo decir que tengo 300.5. ¿Por qué el punto 5? Porque el punto 5, una está a mitad de operación. Entonces necesita un tratamiento para que esté en total funcionamiento. Entonces, eso sí podemos hacerlo dentro de la característica de la persona, pero no le puedo dividir a una persona en la mitad
o usar fracciones. Entonces, esa vendría a ser la cuantitativa discreta, donde yo sí puedo usar fracciones y puedo usar decimales. Entonces, la persona que me preguntó, ahí está más clara la diferencia entre la variable cualitativa y la cuantitativa, y dentro de estas, las beta y la continua. Mire, buenas noches. Una consulta. ¿Y cuáles son las subvariables? Porque en lo que nosotros tenemos que hacer el deber, hablar sobre variables y subvariables. ¿Cuáles son las subvariables? Ya, a ver, aquí tenemos este cuadrito, ¿no es cierto? Y en el ejemplo también vimos lo mismo. Y es, a ver, ¿dónde está? Ya perdí. Entonces, ¿cuáles son las variables? La dependiente y la independiente por una parte. Por otra parte, la variable cualitativa y la cuantitativa. De estas dos, ¿cuál tiene subvariables? La cuantitativa, que tiene las continuas y las discretas. Las independientes y las dependientes y las cualitativas no tienen subvariables, pero la cuantitativa sí. Ya, ahí está más claro. Sí, muchas gracias, Miss. Ya, me parece que el sargento, no me acuerdo qué apellido, creo que era Naranjo, preguntó sobre esta, que no estaba claro esto de las variables. Ahí está más claro. Sargento Rodríguez era Ya, perdón, tu tenía sargento una Rodríguez. pequeña duda, que sale ahí como Miguel Rodríguez, pero de ahí es un poquito más claro. ¿Sí está claro? Sí, ya mejorando la información, mi querida docente. Ya, listo. Entonces, si no hay más preguntas, a ver, José Pozo, a ver, levantó la mano. Dígame, José Pozo, ¿cuál es la pregunta? A ver, me está escribiendo la pregunta, dígame. A ver, dice, ¿cómo quedaría una pregunta con subvariables para el deber? Primero, las variables no son preguntas, son respuestas, ¿sí? Primero. Entonces, aquí vimos un ejemplo, ¿no es cierto?, de las casas. ¿Cuál es la variable, en este caso, independiente? Y la dependiente, tenemos que ver cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, aquí es más fácil identificar el efecto, es decir, la dependiente. Entonces, de acuerdo a la investigación, ¿qué es lo que estamos buscando? El precio de la vivienda. Y para eso, ¿qué depende de esto del precio? Las independientes, el tamaño de la vivienda, la cantidad de habitaciones, la ubicación, la antigüedad. Es lo que les decía. No es lo mismo una vivienda de 50 metros que una de 200. O de unas de 50 que tenga una habitación y la de 200 que tenga 5 habitaciones. Entonces, esas son las independientes porque, y la dependiente es el precio. Entonces, el precio depende de todas estas variables independientes que son el tamaño de la vivienda, la cantidad, la ubicación, la antigüedad. Yo puedo poner N variables, de hecho. Depende del análisis que se esté haciendo. Yo quiero solo enfocarme en esto, entonces solo voy a poner eso. Pero si es que existen más variables y quiero analizar todas esas variables, podemos hacerlo. Eso implica también que cuando voy a levantar información y datos, todas estas variables tienen que ser analizadas. O sea, el tamaño de la vivienda, la cantidad de habitaciones, la ubicación, la antigüedad. Yo que sé, quiero también analizar el material,
con el que fue construido. Quiero analizar también en dónde está ubicado, si está ubicado en la calle principal o en una secundaria, si es que tiene acceso directo, si es que tiene garage. Entonces, todas esas variables significa que necesito levantar información y eso es costo de investigación, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. Entonces, aquí igual dentro de las variables dependientes, aquí tenemos las subvariables, las cualitativas y las cuantitativas. Ay, no, perdón, no están dentro. Son solas las cuantitativas y las cualitativas. Y dentro de las cuantitativas, las discretas y las continuas. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces, ya vimos un ejemplo. Entonces, pregunto, ¿está claro el ejemplo? Entonces, sí estamos viendo ejemplos. Si ustedes no están poniendo atención en estos ejemplos o no queda claro algo en el ejemplo, por favor pregunten del ejemplo. No, que no está un ejemplo. Sí hay ejemplos y estamos viendo. Entonces, por favor, pongamos atención en esto también, ¿sí? No creo que es algo complejo. Todos tenemos información de viviendas, de dónde estamos viviendo, de hecho. Entonces, ¿cómo podemos estudiar? Estamos viendo aquí un ejemplo sencillo. Y ahí está cómo pueden resolver igual ustedes el momento de la de la tarea. Entonces, a ver, José me dice, entonces esto va en el deber de la encuesta y del informe. No sé, a ver, ¿en qué tarea estamos hablando? De la tarea, de la nota 3. Si es de la nota 3, todavía no llegamos a esta información. Estamos recién viendo lo que va en la nota 2, que es cálculo del muestreo y hay una plantilla y de esa y hay que aplicar la plantilla con los conocimientos que estamos viendo ahora. Si es de la nota 3, no voy a responder las preguntas todavía de la nota 3 porque no llegamos a determinar. No, Miss, es de la, disculpe que la interrumpa, es de la, del taller 4 de la investigación que nos mandan a hacer, el taller 4 Mucho que menos, habla todavía, sobre un ejemplo. claro, mucho Eso que estamos menos. hablando que habla sobre las variables. Ya, si es que es de las variables, bueno, ahorita ya tocamos esta información, ustedes pueden ir elaborando la nota 4, sí, la tarea 4, y ahí pueden ya ir avanzando, ¿no? Pero aquí ya está claramente, ustedes tienen que seleccionar, ahí les dan unos ejemplos de estudio, pero ustedes también pueden proponer su propio estudio de investigación. Entonces, ya depende de qué es lo que ustedes estén elaborando, ¿no? Pero aquí ya vimos el ejemplo de las variables. Y eso sí tiene que estar descrito en la nota 4. Ya. Claro, Miss, por eso, sino que no, estamos escuchando hoy día la clase que habla de las variables, pero Ujú. no sobre en el concepto que diga subvariable, sino que usted recién nos está explicando cuáles son las subvariables, que ese Sí, también era que nosotros no teníamos conocimiento, por eso era la pregunta. sí, claro, y está bien. Pero aquí en el ejemplo ya vimos cuáles son las subvariables. Primero, aquí en la teoría tenemos las variables solas, que son independiente, dependiente, cualitativa, cuantitativa, y la que tiene subvariable es la cuantitativa, que son continuas y discretas. Entonces, en el ejemplo ya vimos cómo identificar estas variables, ¿sí? Entonces, ahora ustedes al momento de seleccionar el estudio, el tema de estudio, ahí van a tener que poner las variables, todas las variables solas y las subvariables en el caso de las cuantitativas que tiene variables, subvariables, perdón. Sí, entonces ahí ya está claro. No, me. Ya, listo. A ver, ¿qué más me dice? Entonces, esto va en el deber de la encuesta y del informe.
va en el deber de la encuesta y del informe, o sea, la tarea 4. Si es de la tarea 4, sí. Va a ir una parte donde se debe identificar las variables y subvariables. En la parte de la encuesta y del informe, no. Ahí esa es la tarea 3 y es la elaboración de un informe. Perdón, de una encuesta en una herramienta de Google y ahí no tiene nada que ver las variables. A ver, dice, porque yo formulé con preguntas abiertas y cerradas como opciones, puse las subvariables. No, como hoy acabamos de ver, los ejemplos no son preguntas. Podría plantearse como preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa? Pero a la final lo que importa es la respuesta, no la pregunta. Entonces, podría hacerse si es que ustedes... No, es que para las encuestas no necesitamos variables y subvariables. Ya necesitamos desarrollar estas variables y subvariables. Primero, en la tarea ustedes me tienen que poner, a ver, así. Yo creo que, a ver, les entiendo la pregunta. En la tarea me tienen que poner así. ¿Cuál es la variable independiente de mi estudio? Así como esta. Variable independiente, tamaño de la vivienda, cantidad de habitaciones, ubicación, antigüedad. Variable dependiente, precio de la vivienda. Variable cualitativa, tamaño, ubicación. Cuantitativa continua, precio. Cuantitativa discreta, antigüedad, cantidad de habitaciones. Así se debe poner, no las preguntas. Ya. Luego de esto, esta es una parte. Luego son las encuestas. No tienen, en el desarrollo del documento, no responde las encuestas a estas variables, ¿sí? Entonces aquí, José, lo que usted está haciendo es confundiéndose las variables con la encuesta. Y recién estamos en determinar las variables. No vamos a encuestas todavía. Entonces, usted se va adelantando. Lo que pasa es que les confunde a sus compañeros y también se confunde usted mismo. Entonces, una cosa es lo que ahorita estamos viendo, variables, cálculo de muestra. Luego vamos a ver cómo identificar y cómo levantar las encuestas y cómo formular preguntas. Eso es diferente. No, alguien, Aníbal, sí, a ver, dígame, se escucha interferencia. Intento escucharle, pero no sé si es, no creo que sea el internet, pero no escucho nada, Aníbal. Es como interferencia. Ya, a ver, Aníbal, perdón, José levantó la mano, dígame. No, ya, listo. Entonces, una vez claro que tenemos las variables y esto de las variables es para identificar qué es lo que voy a investigar y qué es lo que necesito investigar, ¿sí? Entonces, y la población y la muestra también. Pero ¿qué es lo más importante? Identificar realmente cuál es mi población meta y a dónde me voy a dirigir en cuanto a mi estudio. Si es que yo quiero preguntar qué personas, si quieren o no quieren una nueva cooperativa de taxis, les debo preguntar a las personas, en todo caso, mayores de 18 años. No puedo preguntar a los niños de 5 y 10 años, por ejemplo. Entonces, esa es otra de las características que me permite las variables definir, ¿sí? En el individuo. A ver, dice Aníbal,
Estoy en la interferencia. Y me dice, son tareas de diferentes procedimientos en lo que pude analizar. Exacto, son diferentes técnicas que se aplican, ¿sí? Por eso es que están confundidos, porque si hacemos lo uno y le mezclamos con lo otro que todavía no hemos visto, ¿sí? Entonces, mientras no veamos la materia, no vamos a entender. Y si nos adelantamos, entonces leamos toda la información que está en la plataforma, revisemos toda la información y podemos traer las consultas, pero en el momento adecuado, cuando todos estemos en el mismo tema, porque si no generamos confusión, ¿sí? Entonces, de las encuestas, la próxima clase voy a tener muchas preguntas y está bien, porque vamos a ver la teoría de las encuestas y cómo desarrollar una pregunta, por ejemplo, o cómo levantar información, que es ya otro tema. Entonces, vamos ya a ver la aplicación de la fórmula del muestreo aleatorio simple. Existen diferentes tipos de muestreos: aleatorio simple, conglomerados, aleatorio estratificado. Entonces, pero ¿cuál es el más usado y el más práctico? Es el aleatorio simple. Por eso nos vamos a centrar en este y vamos a ver. Entonces se calcula con una... Máster, una pregunta. Claro. Dígame. Bueno, buenas noches. En esta tamaño de muestra que el ejemplo que está poniendo en su pantalla, esto es el deber número 2 que tuvimos que hacer, ¿no? Sí. Es la aplicación de la plantilla. Claro, claro. Ya. Entonces aquí tenemos dos tipos de fórmulas, sí. Para muestras, perdón, para poblaciones finitas y para poblaciones infinitas. Entonces, finitas es algo pequeño, no menor a 1000 personas y, o depende del estudio, ¿no? Podemos considerar que finito es 500 o finito es 100, pero son realmente pequeñas cantidades. Y lo infinito es cuando ya son números más grandes, y la representatividad viene calculada ya en la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para poblaciones desconocidas, finitas, donde tenemos, bueno, ustedes pueden ver la fórmula, ¿no? Yo solo les voy a leer. Y luego vamos a ver qué representa cada uno de estas variables, ¿sí? Entonces, n es igual a z al cuadrado por p por q dividido para e al cuadrado, ¿sí? Esto es en poblaciones infinitas y infinitas. N es igual a n sub 0 dividido para 1 más n sub 0 dividido para n mayúscula. Entonces, ¿qué es? Aquí tenemos... La n minúscula es el tamaño de la muestra aproximado. La muestra, recuerden que es el subconjunto de la población. La z es el nivel de confianza. El nivel de confianza viene a estar dado por una tabla de distribución estadística, de distribución Z se llama, por eso es Z, es el nivel de confianza, y ya vamos a ver más adelante. Es una tabla donde hay datos de distribuciones mediante una distribución de frecuencias denominada campana de Gauss, y esta campana aglomera todos los datos en el medio y va distribuyéndola de manera equitativa para los dos lados, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. La P es la variable, la probabilidad de que un evento suceda, y la Q es la probabilidad de que un evento no suceda. Entonces, por eso les decía que aquí es importante lo de la probabilidad. Entonces, la de estadística. Ya.
Entonces, por favor, Aníbal Cruz, se le activa a cada momento el audio y se escucha interferencia. Ya. Y hay otras personas que también están con audio. Les voy a desactivar. Por favor, tengan cuidado. Y solo cuando vayamos a preguntar, activemos el audio, ¿sí? Ya. Listo. Entonces, hablábamos de P y Q. P y Q es la probabilidad de que un evento suceda y que sea positivo, representado por la letra P, y la otra es la probabilidad de que un evento no suceda, representado por la letra Q. Entonces, si desconocemos cualquier información sobre un evento, en el ejemplo del taxi, si nosotros desconocemos cuántas personas nos van a decir que sí y cuántas no, debemos poner que la probabilidad es de que nuestra muestra, la mitad, es probable que me diga la mitad del 50, que sí y la mitad que no, o sea, 50-50. Entonces, siempre en las muestras, si no tenemos el dato, siempre debemos poner 50 y 50 para P y para Q también 50. Habrá momentos en los que sí tengamos información o si nos diga que la probabilidad de que suceda este evento es del 30% y de que no suceda es del 70%, entonces ahí tenemos que colocar 30 en P y 70 en Q. Cuando desconocemos siempre 50 y 50. Y el error es ¿cuánto tiene de margen de que esté mal el estudio? Entonces, este margen es representado máximo hasta el 10%. Mientras más bajo es el error, es más seguro y confiable el estudio y la muestra. Ya. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos un estudio, el estudio de los taxis, y ponemos que nuestra investigación tiene el 10% de error, siendo el máximo el 10% el error, nuestro estudio no es tan confiable. O sea, sí nos va a arrojar datos, la muestra va a ser menor, pero también la confiabilidad va a disminuir. Mientras que si digo mi error es del 1%, mi muestra es cierto, va a aumentar, los datos, el trabajo, el análisis, todo va a aumentar, pero mi confiabilidad también aumenta, ¿sí? Y aquí tenemos la fórmula para datos finitos, donde tenemos el n sub 0, que viene a ser el tamaño de la muestra aproximado, y la n mayúscula, que es el tamaño de la población bajo estudio. ¿Sí? Bueno, aquí ya es lo que les expliqué. Y vamos a ver la distribución Z. Esta igual ustedes tienen dentro de la información de la plataforma una distribución normal, donde aquí está la campana de Gauss. Ustedes pueden ver, es clarita, una campana donde está arriba la punta, la cúspide, y viene distribuida de manera equitativa hacia los dos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta distribución? Tenemos datos tanto para X como para la desviación normal estándar. Y tenemos que buscar los datos dentro del cálculo que vamos a ver más adelante. Vamos a aprender a usar esta tabla, ¿sí?
Ahorita solo quería que vean cuál es la tabla. Esta tabla igual está en la plataforma. Ya. Entonces, esta tablita nos determina el nivel de confianza, que viene a ser la probabilidad a priori de que el intervalo de confianza a calcular contenga al verdadero valor del parámetro. Entonces, aquí se resta el error de significancia. Entonces, por ejemplo, y siempre los ejercicios ustedes van a tener un nivel de confianza. También está representado entre el 95 y el 99%, ¿sí? Si es que es menor del 95 o del 90%, en el peor de los casos, el estudio igual, la confiabilidad disminuye. Entonces, la constante C está dada por la tabla de distribución normal, el que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos? Por ejemplo, para un nivel de confianza del 88%, tenemos 1 menos la desviación estándar, que es el 88%, que es 0.88. ¿Cuánto nos da? 0.12. Entonces, este valor al dividir para 2, debemos irnos a la tabla y buscar el valor de la distribución normal, ubicarle al 0.6 con el 88% del nivel de confianza y nos va a dar un valor de 0.0594, en la fila 1.5 y el valor de la columna 0.06. Entonces aquí no puedo mostrarles los dos, pero ya vamos a ver un ejemplo con ya desarrollado y que también está en la plataforma, ¿sí? Mejor vamos al ejemplo. Espérenme un ratito. Ya. Listo. Aquí tenemos un cálculo del tamaño de la muestra. Así van a tener ustedes los ejemplos y todos estos datos necesitamos dentro de el cálculo del muestreo, ¿sí? Entonces, nos dice, calcula el tamaño de la muestra para un estudio del nivel de precios de los vehículos en la parroquia Chaupicruz de la ciudad de Quito, con una población estimada de 300, con un error muestral del 15% y el nivel de confianza del 99%. Considere que desconoce la variabilidad positiva y la variabilidad negativa, que viene a ser P y Q, ¿sí? Entonces, si aplicamos la fórmula, primero, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué datos tenemos? N mayúscula, que es el tamaño de la población bajo estudio estimada, y esta es la... Máster, una preguntita. Sáqueme la duda. Buenas noches. Buenas noches. Sí, no sé quién me está hablando. A ver, Pedro, dígame. No, soy el agente Paredes. Ah, ya, dígame, Luis. Anteriormente usted indicó que el error muestral siempre va a ser el 10%, pero aquí me doy cuenta que dice que el error muestral es del 15%. O sea, no, esa parte no la entendí. Sí, a ver, dentro de la teoría sí nos dice hasta el 10%, pero hay estudios que van más allá del error. ¿Pero eso qué significa? O sea, significa que no tenemos mucha confiabilidad. Entonces, en este ejemplo, lo que queremos evidenciar precisamente es que este estudio tiene un alto error, que es del 15%. Entonces, ¿qué determina el error? Determina la confiabilidad del estudio. Entonces, este estudio no va a ser tan creíble porque tenemos más allá del 10%. Eso no quiere decir que no se lo puede hacer. Se lo puede hacer, pero lo recomendable es hasta el 10. Máximo hasta el 10. ¿Sí? En este ejemplo estamos hasta el 15. Ya, entonces se puede hacer, pero disminuimos la confiabilidad. Entonces, vamos. Tenemos la N mayúscula, que viene a ser el tamaño de la población bajo el estudio estimado, que son 300, ¿sí?
¿Qué otra información tengo? Tengo el valor de P y Q, que es 0.5, que es el 50%, y el 0.5, que es igual el 50% para Q. ¿Sí? El error muestral, el 15%, y cómo calculamos el valor de Z. Entonces, aquí tenemos. Ya, aquí tenemos que, primero, me decía que el nivel de confianza es del 99%. Entonces, ¿cómo debo hacer? 1 menos el 99%, que me da el 1%, pero no en porcentajes, sino en números reales, que es 0.01. Eso dividido para 2 es 0.05. ¿Ya? Una vez que identificamos el valor del 0, de esto, del 0.05 dentro de la tabla, debemos buscar en el centro de la tabla, donde hay un valor más aproximado al 0.05. Y aquí está en el círculo. Entonces, una vez que identificamos, tenemos que elegir el valor correspondiente a la distribución normal que está en el lado de las Y, que está de manera vertical, y sumarlo el valor de la fila correspondiente al valor Z, que está de manera horizontal arriba. Entonces, ustedes pueden ver una línea marcada aquí naranja, donde está abarcando el 0.7 y el 2.5. Entonces, este 0.05 me representa la suma entre 2.5 y el 0.07. De esa manera determino este 2.57 del Z, ingreso esta información en la matriz que ustedes tienen del Excel y tengo los datos, ¿sí? No necesitan una calculadora porque ustedes ya tienen la matriz, solo necesitan aplicar la matriz. Ahora, si ustedes quieren aplicar la fórmula, lo pueden hacer también y les va a salir el mismo resultado. La vamos al Excel, ¿verdad? Tenemos el Excel. ¿Pueden ver ahí? Ya. Entonces, ¿qué dijimos? Que teníamos en el estudio del nivel de precios de los vehículos en Chaupicruz de la ciudad de Quito, con una población de 300, con un error muestral del 15%, un nivel de confianza del 99%, y P y Q con el 50%. Entonces, aquí tenemos P y Q, 50%, el error, el 15%, la distribución Z que habíamos calculado, que era 2.57, cambiamos el dato y nos da 73.39. Para calcular la fórmula de al lado, debemos colocar el número real sin decimales. Igual aquí ya automáticamente me coge el dato y me da como resultado 64. Entonces, ¿eso qué representa? Que el tamaño... A ver, espérenme un ratito. ¿Eso qué representa? Que el tamaño final de la muestra es de 64 autos que se deberán contactar para el levantamiento de información del nivel de precios de los vehículos que estábamos investigando. Entonces, aquí tienen ustedes cómo se aplica la plantilla. Máster, pero la población estimada es de 300 Ay, sí, aquí está 500, perdón. Sí, es verdad. Muchas gracias. Es 59 la respuesta al final, correcto. Muchas gracias la observación. Entonces, como ustedes pueden ver, la plantilla es fácil de aplicar. ¿Hay alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Una preguntita. Sí, dígame. Ya, yo resolví la tarea, el muestreo, y lo envié con la plantilla de Excel. ¿Ya? Pero el procedimiento lo hice en una hoja aparte.
¿También tengo que enviar el procedimiento o solamente la A ver, lo que hay que hacer en la tarea es explicar de dónde salen los datos luego de... Por favor, desactiven sus audios. No sé quién está ahorita con el audio. Ya. A ver, lo que deben hacer es, además de calcular esto, aquí abajo poner un análisis, ¿no? Aquí, ¿de dónde es? Análisis de qué representa el n igual a 59. Ay, no le encuentro el igual. Igual a 59, que es lo que representa. Y también debo hacer acá al lado cómo calculé el valor Z. Ahí está completa la tarea. Ya, licenciada, entonces tengo que agregarlo. De igual lo puedo ponerle en otro envío porque ya lo hice como lo tenemos en imagen, pero me falta lo que está explicando, lo último que está indicando usted. Yo lo puedo hacer porque lo tengo en una hoja. Claro. Aparte que lo hice. Claro, si estamos dentro de la fecha para subir, sí, sí lo puede reemplazar el archivo. La parte de abajo. Muy bien, gracias. Ok, listo. Ya. Listo. Entonces, chicos, eso sería todo de la clase de ahora. Nos veríamos la próxima clase que es creo que era el viernes 27, me parece. Solo déjenme revisar. El jueves y viernes tenemos. Máster. Dígame. Máster, en la indicación que usted está diciendo de la tarea, sí, como dijo el máster Lucero, que podíamos ir revisando, analizando, y si bien es cierto como usted indicó, si deseábamos hacer la tarea, pues teníamos que haber leído la materia, todo lo que está ahí en la plataforma. Y fue así. Entonces, en la tarea que usted, ahorita mi sargento estaba indicando, el valor de Z en la tarea que yo realicé está ahí mismo al lado del resultado. O sea, la operación está ahí al lado del resultado, así como estaba en un video explicativo que está en la plataforma. O sea, no sé si es válido entonces, o tendría que de nuevo reformar la tarea. Si es que está explicado, como les acabé de decir, sí está bien. Si no, ahí sí tendrían que repetirla. O van a tener menos puntos al momento de calificar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en la tarea está explicado de dónde saco el valor de alfa. Entonces, al lado del resultado está explicado de dónde sale el valor. Ajá. Exacto, Ya, así. okay. Si está bien así, sí. Sí, así está. Ahí está bien. Máster, una consultita. A ver, dígame. Estuve revisando lo que es la tarea del taller 2. ¿Ya? Ahí tenemos el valor real, que es el resultado, ¿no? Ya, al momento de resolver el ejercicio, nos da el resultado con decimales o el número entero nomás podría salir. Ahí es solo cuestión de poner el redondeo, ¿no? Redondeo a 0, no hay problema. A ver, ya, muchas gracias. Ya, José Pozo me dice, si no hay problema, copiar la imagen de Excel, pegar en Word y abajo la descripción de cómo lo hice. Claro, no hay problema. Mientras esté entendible, no hay problema. Y sí, precisamente, por ejemplo, la tarea 3 es sobre cómo elaborar una encuesta con la herramienta de Google. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase. Y la final, que es el repaso, igual vamos a ver temas que estén pendientes.
y la tarea 4, todo lo que quede de dudas sobre la tarea 4. Entonces sí vamos a ir viendo, ¿no? Así como en esta ocasión. Listo, chicos, entonces quedamos así, nos vemos el día jueves en la siguiente clase. Que tengan una buena noche, gracias por su participación. Listo, mi. Buenas noches.